El pulso de Universo. 12 del mediodía con 4 minutos. Bueno, hoy se conoció el resultado de una nueva encuesta Adimark, y el resultado es una nueva caída en la aprobación del gobierno y de la presidenta Michelle Bachelet. En el caso de Bachelet cae 8 puntos, queda en 31%, una aprobación particularmente baja, y además su nivel de rechazo subió a 9 puntos. Llegó a 61%. Es la encuesta Adimark de marzo. Conversar de ese tema, interpretar un poco las señales que da una encuesta, lo vamos a hacer con Pedro Díaz. Él es director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad San Sebastián. Pedro, gracias por atender nuestra llamada. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días. ¿Cuál es la primera sensación que tú tienes cuando conoces una encuesta como la Adimark de marzo? Bueno, la primera sensación es que hay una sistematización, se podría decir, del malestar ciudadano, que no solamente se refleja en esta última encuesta, sino que ya es producto de varias que se han hecho con anticipación, entre ellas la CADEM, en donde se establece que la credibilidad, que era el principal atributo que tenía Michelle Bachelet de cara a la ciudadanía, hoy ha ido decayendo en virtud de mala gestión comunicacional, pero además de mala gestión respecto a lo que son los atributos que ella misma tenía. En este sentido, los escándalos en que ha estado inserto la nueva mayoría, su propio hijo, y la manera en que enfrentó ella este escándalo, le han generado un traspié bastante importante de cara a lo que es la gobernabilidad, de cara a lo que es su credibilidad, pero de cara a lo que es el futuro de la coalición de la nueva mayoría. Pedro, quería preguntarte, antes de avanzar en eso, porque me parece que aquí el caso Dávalos es relevante para entender el resultado de la encuesta, quería preguntarte qué significa para un gobierno avanzar, gobernar, liderar, cuando tienes 31% de aprobación como presidenta y cuando tienes 61% de rechazo. ¿Es viable gobernar? ¿Se empieza a hacer más difícil? ¿Cómo es? Bueno, a ver, generalmente los gobiernos y de distintos sectores y en distintas realidades sociales, en distintos países, pasan por altibajos en lo que son las aprobaciones a sus administraciones. No obstante, el gobierno de Bachelet, a diferencia de otros, ha tenido una característica fundamental, que se ha presentado como un gobierno de tipo reformista, o sea que quiere cambiar la fase estructural de lo que era el ordenamiento social de nuestro país. Y para realizar eso requiere de apoyo no solamente en el Parlamento, sino que también en la cohesión social. El apoyo en el Parlamento lo logró porque la ciudadanía le creyó, y además heredó el apoyo, la nueva mayoría heredó el apoyo que se le dio a la presidenta en las urnas. Por tanto, consiguió un Parlamento en donde tiene mayoría. Eso lo consiguió. Pero luego ese apoyo había que sistematizarlo y había que mantenerlo en el tiempo. Y lo que ha ocurrido es que ella no ha sabido tener ese apoyo. Los primeros problemas que tuvo la nueva mayoría a la hora de poder generar acuerdos en torno a lo que era la reforma tributaria, la reforma de educación, los temas valóricos, generaron un menoscabo en la capacidad de liderazgo de Bachelet. Si a eso se suma el escándalo del caso Cabal, en donde está involucrado su hijo, la credibilidad de Bachelet decae. Y entonces se hace muy peligrosa la gobernabilidad de cara a cumplir con las promesas electorales que ella hizo, o sea, realizar las reformas que son de tipo estructural y que la ciudadanía confía en que son necesarias para nuestro país. Eso es el gran problema. Sí. Pedro, y entrando de lleno en el caso Cabal, porque me parece que 8 puntos es una caída grande y que sería medio miope no pensar que aquí hay un evento, al margen de la evaluación general que se tenga, que hay un evento que aquí ayudó, y da la sensación que es evidente que es el caso Dávalos. Entonces, ¿cuál crees tú que es la lectura que hace la ciudadanía de un caso como ese para que repercuta en 8 puntos de crecida en el rechazo? Bueno, principalmente es la incongruencia entre el mensaje y la acción. Bachelet se presentó como una presidenta y un programa de gobierno en donde la desigualdad era un elemento que había que combatir sí o sí. Y ocurre que dentro del seno de su propia familia, dentro del seno de lo que es su círculo de confianza político, se generaron condiciones que plantean la existencia de desigualdades políticas. Por lo tanto, ese elemento fue el que le ha generado estos problemas y esta baja de 8 puntos. Es porque la ciudadanía se dio cuenta que entre el mensaje y la acción había una incongruencia plena. Ella no supo enfrentar de manera correcta y de manera idónea el escándalo que estaba ocurriendo. Ella no pidió a su hijo la renuncia. Ella esperó que su hijo renunciara. Ella esperó
que la situación social y política decantara en un escándalo. Ella no tomó los toros por las astas. Por lo tanto, la ciudadanía esperaba una acción de liderazgo que realmente mostrase una congruencia y una consecuencia entre lo que es el mensaje de lucha contra la desigualdad y lo que fue la acción que fue permeable a consideraciones que son de tipo familiares respecto a lo que ella espera como una líder nacional. Ahora, es posible que porque generalmente pasa que cuando hay tragedias naturales, esas tragedias naturales tienen una especie de, ¿cómo decirlo? No sé si correlato o de influencia, si se quiere, en el panorama político, y eso tiene que ver con la manera en que las autoridades encaran esos desastres. Entonces aquí, Pedro, te estoy pidiendo, Pedro Díaz, estamos hablando con él, es director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Sebastián, una especie de adelanto, si se quiere, o de vaticinio de cómo el gobierno, crees tú, ha manejado estas inundaciones en el norte, y si ese manejo debiese traducirse, crees tú, en una evaluación positiva o va a seguir siendo negativa de la gente de este gobierno. A ver, en lo particular, la manera en que se ha abordado la catástrofe del norte ha sido la correcta. ¿Por qué razón? Porque Bachelet priorizó estar en Chile respecto a otros compromisos que tiene internacionalmente durante la próxima semana para poder enfrentar esta situación. No obstante, lo que no se ha abordado de manera correcta ha sido la transparencia respecto al número de desaparecidos y el número de víctimas fatales. Hoy día, cuando nosotros conversamos, y a mí me ha tocado conversar con gente de la tercera región, en forma directa, de Copiapó, de General, y me señalan que ya está circulando entre ellos, entre las personas afectadas, un número que supera el centenar de personas desaparecidas. Y mientras escuchamos que hay 57 personas desaparecidas según el gobierno, esa falta de rigurosidad en los datos pudiera en un momento pasarle la cuenta. Yo creo, en lo particular, que Michelle Bachelet y su equipo debieran en un momento dado transparentar las cifras, asumiendo que también hay culpas pasadas y culpas propias de las distintas administraciones respecto a lo que son los planes reguladores comunales, los propios PRODECO, a la hora de insertar a la sociedad o a la población en determinados cauces de ríos, por ejemplo. Por lo tanto, debiera ser transparente y debiera ella reconocer errores administrativos del Estado, independiente de cuál sea la administración, a la hora de poder haber generado condiciones que posibilitan estas catástrofes. Por lo tanto, si ella no enfrenta esto con transparencia, esto le puede pasar la cuenta a nivel de indicadores de popularidad. Pedro, pero ahí te pido el máximo de rigurosidad y de seriedad, porque cuando tú dices que el gobierno debiese ser transparente en la cifra, y esto ha sido un debate en los últimos días, por la manera en que estos temas se enfrentan, ¿tú de verdad crees que el gobierno tiene cifras que tiene consolidadas y que oculta a propósito, se las oculta a propósito al país, en materia de muertos y de desaparecidos? La tendencia, que es una discusión del ciencia, sí, ha establecido algunos parámetros respecto a la población desaparecida, y eso hay que consultarlo directamente a la gente de la tercera región. La información que nosotros tenemos y que opera desde las propias unidades de gobierno de la tercera región establece que el número de desaparecidos que ellos tienen es mucho mayor al número que el gobierno está indicando por las comunicaciones que da Lewy. Eso tiene como fuente las propias autoridades de la tercera región. Bien, Pedro Díaz, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Sebastián, te quiero agradecer que hayas conversado con el Pulso de la Radio Universo. Ok. Que estés muy bien. Muy bien. Chau, chau. Chau, chau. Los hechos que marcan